Enel vejam oeste, existiam muitas histórias de homens valientes, pero também existiam histórias de homens que todos temiam. Esta era lá de vaqueiro solitário cuyo nome hacía temblar a los mais peligrosos del desierto. Nadie sabia exatamente de onde venia. Alguns diziam que havia sido soldado en la guerra, outros que havia sobrevivido a mais duelos de los que qualquer Rambo poderia contar. Pero o único que todos sabiam era esto: quando esse rombo alegava pueblão, los problemas empezavam a desaparecer. Uma tarde calurosa, mientras el viento levantava o polvo del caminho, ginete apareció en el horizonte. Montava lentamente, sem prisa, como se el tiempo não tuviera nenhum poder sobre el. El sombrero cobria parte de o rosto, o poncho oscuro se movia con el viento del desierto. En o cintura colgava revólver que havia decidido el destino de muitos homens. Quando cruzou a principal del pequeno pueblo de Santa Rosa, todas las conversações se detuvieron, las puertas de los salones dejaron de mover-se, los jogadores de cartas dejaron las manos sobre la mesa, incluso el pianista dejó de tocar. Todos sabiam quem era. Era el vaquero que nadie se atrevia a enfrentar. Pero aquel pueblão tinha problema. Durante meses, uma banda de foragidos havia tomado el control de todo. Roubaban a los comerciantes, amenazaban a las famílias, nadie tinha el valor suficiente para detenerlos. O líder de la banda era rombo cruel lamado Ramon Calderón, pistolero conhecido por não perdonar jamais a quem se cruzara en esse caminho. Quando Ramon viu ao vaquero entrar en el salão, sonrió com desprecio. Para el, aquel rombo não era mais que outro viajero perdido en el desierto. Pero algo não estava bem. O silêncio del pueblo resultava extraño. Nadie se movia. Nadie hablaba. Ramon perguntou em voz alta: "Que é esse rombo?" Cantinero respondió com voz temblorosa: "É seu rombo que nadie desafia." Ramon soltou na carcajada. Havia passado toda essa vida, imponiendo medo. Não estava disposto a deixar que desconhecido legara a esse pueblão, cambiara las cosas. Salió del salão, caminhou lentamente hacia el centro. O vaquero estava de pé junto a esse cavalo, tranquilo, observando todo como se a supiera lo que iba a suceder. Ramon se detuvo frente a el. "Este pueblão me pertenece", dijo Cono na sonrisa fria. Aqui nadie entra sem me permiso." O vaquero levantou a mirada lentamente. Olhos eram frios, calmados, como los de rombo a que havia visto demasiada violência. "Entonces hoy será mau dia para ti", respondió com voz tranquila. Palavras caíram sobre el salão como trueno. Los hombres de Ramon salieron de las sombras, lo rodearon. 5 pistoleros armados, todos com la mano cerca de armas. Pero el vaquero não se movió. El viento volvió a soplar, levantando el polvo del desierto. Los segundos pareciam eternos. Ramon fio el primeiro en mover-se. Esse humano bajou ao revólver com velocidade de serpiente. Pero el disparo del vaquero fio mais rápido. O sonido del disparo rompió el silencio del pueblão. Ramon caiu ao suelo antes sequer de entender lo que havia passado. Los outros pistoleros intentaram reaccionar, pero dos disparos mas resonaram en el aire. Uno tras outro, los hombres de Ramon caíram sobre la arena del desierto. Todo terminou em questão de segundos. O revólver humeava quando el silencio volvió ao pueblão. Nadie podia crer lo que acababan de ver.
El Rombo, que havia aterrorizado la região durante meses, havia sido derrotado num instante. El vaquero guardou-se o revólver lentamente, mirou ao redor del pueblo. Las puertas começaram a abrir-se. Los habitantes salieron com cautela, observando ao Rombo que acabava de devolver-lhes la liberdade. Eu veía ao cantinero fio el primeiro en hablar. Como podemos agradecer-lhe? El vaquero subiu a esse o cavalo, sem mirar a nadie. Solo dijo, solo asegurem-se de que nadie vuelva a gobernar este pueblo com miedo. Después de eso, girou a esse o cavalo, y começou a alejar-se lentamente por el caminho de tierra. El viento volvió a soplar sobre la quem vacia. Y así como havia legado, desapareció en el horizonte. Pero desde aquel dia, em todos los pueblos del oeste começou a escuchar-se la historia del vaquero que nadie se atrevia a enfrentar, y de como solo Rombo cambiou el destino de todo pueblão. Sem embargo, la historia não terminou ali. Durante semanas, el pueblão de Santa Rosa volvió a respirar tranquilidade. Los comerciantes abrieron nuevamente tiendas, los niños volvieron a correr por las calles de tierra, y el sonido del piano regresó ao salão. Pero en el vieja oeste, las historias viajam rápido. Y las noticias sobre la muerte de Ramón Calderón pronto legaram a oídos de hombres peligrosos que cabalgaban por esos territórios. Hombres que haviam trabalhado com Ramón. Hombres que não estavam dispostos a deixar essa muerte sem resposta. Entre eles havia mais temido. Pistolero conhecido como El Covão Negro. Decían que nunca perdia duelo. Decían que essa mirada era tão fria que los hombres perdia el valor antes de sacar el revólver. Quando escuchou lo ocorrido em Santa Rosa, el Covão Negro não sentiu medo, sentiu curiosidade. Rombo que derrotou a Ramón Calderón. Quero conhecerlo, dijo mientras limpiaba esse o revólver. Y así, durante dias, cabalgou por el deserto perguntando por el misterioso vaquero em cada pueblão. Em todos escuchaba la mesma historia. El Rombo solitário, el disparo mais rápido que el raio, fantasma del deserto que aparecia quando la injusticia se volvia demasiado grande. Hasta que uma tarde, em pequeno pueblão a la oela del Rio Colorado, el Covão Negro finalmente lo encontrou. Estava en la pista, cabalgando tranquilamente por uma larga carretera de polvo rojo. No buscaba problemas, pero tampouco ia de elos. Hombres como el sabiam que el destino sempre los alcanza, tarde ou temprano. Ao cair la noche, el vaquero legou a pequeno pueblão lamado San Miguel. Era lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Las calles estaban vacias y el viento hacía crujir las viejas puertas de madera. El vaquero desmontou y caminhou hacia el salão. El pianista tocava uma melodia lenta mientras el mudiló cigarros lenaba el aire. Pero quando el vaquero entrou, el pianista deixou de tocar. Todos lo miraram, porque sentado en la mesa del fondo havia Rombo vestido de negro. Rombo com sombrero oscuro, y revólver brilhante sobre la mesa. El Covão Negro. Los dos hombres se miraram en silencio. Nadie dijo uma palavra. El cantinero tragou saliva. Sabia lo que ia suceder. El Covão Negro se levantou lentamente. He escuchado muitas historias sobre ti, dijo com uma sonrisa fria. Dizem que eres el Rombo ao que nadie se atreve a enfrentar. El vaquero não respondió.
Solo observou ao pistoleiro com calma. Quero saber se las historias são verdade, continuou el covão. El silencio dentro del salão se volvió pesado. Finalmente, eu vaquero habló. Las historias no importan. El covão inclinou ligeiramente la cabeça. Entonces probémoslo. Los dos hombres salieron del salón y caminaron hacia el centro de Laquén. Las puertas comenzaron a abrir-se lentamente. Los habitantes del pueblo miraban desde las ventanas. Sabiam que estavam a punto de presenciar algo que recordariam toda a vida. Dos de los pistoleros mais temidos del oeste, frente a frente. El viento levantou el polvo de Laquén. Las manos de ambos descansaban cerca de revólveres. Segundo, 2 segundos. 3. El sol golpeaba fuerte sobre la tierra. El covão negro sorrió. Sempre quis enfrentar ao melhor. Entonces, se movió. Pero el disparo que resonó en el pueblão no fio el suyo. El revólver del vaquero habló primeiro. El eco del disparo se estendió por todo el salão. El covão quedó imóvel por instante. Luego caiu lentamente sobre la arena. El duelo había terminado. El vaquero guardó su arma no dijo una sola palavra. Los habitantes del pueblo salieron lentamente a Laquén. Acababan de ver caer a dos de los hombres mais peligrosos del oeste. Dos historias convertidas em leyenda. Pero solo uno seguia de pai. El vaquero caminhou hacia o cavalo, montou com calma, mirou por última vez el pueblão. El oeste sempre tendrá hombres como el dijo. Luego girou o cavalo hacia el horizonte. Mientras el sol se escondia detrás de las montas, el misterioso vaquero desapareceu novamente en el desierto. Pero aqui viene la idea de que nadie sabia. Que cambiaria todo. Una noche, muchos anos después, anciano contou a historia en una fogata. Niu lo escuchaba com los olhos abertos. Abuelo perguntou ao Niu: "Donde está enterrado esse vaqueiro?" El anciano sorriu com tristeza. Nunca lo enterraram, hijo, porque nunca estuvo vivo. El Niu frunció el céu. Pero todos lo vieron, todos vieron los disparos. El anciano negou com la cabeça. Décadas depois de la muerte de Ramón Calderón, del Covão Negro, grupo de viajeros encontrou algo en el desierto. No muilejos de Santa Rosa, en medio de la nada, ralaron vieja o revólver oxidado. Junto a el, poncho oscuro consumido por el tiempo. Pero no había huesos, no había cuerpo. Los viajeros cavaron. Lo que encontraron los hizo temblar. Bajo la tierra, no había cadáver. Havia uma lápida com nome grabado. Esse nome era el mismo que todos los pueblos del oeste sussurraban com miedo y respeto. Pero la fecha grabada en la piedra era mais antigua que qualquer duelo, mais antigua que Santa Rosa, mais antigua que el mismo Covão Negro. Esse hombre já estava muerto mucho antes de que apareciera en el horizonte. El Niu se quedó en silencio. Entonces, quem disparaba? Quem salvou a todos? El anciano mirou el fuego. El desierto guarda secretos que los vivos no deveriam conhecer. Algumas almas no descansan hasta ser justicia. Esa alma encontrou vieja poncho, cavalo perdido, revólver que nunca falava. Pero entonces, insistiu el Niu, porque todos la teniam medo? El anciano apagou a fogata com golpe de bota. Porque el miedo não era a el, hijo. El miedo era a luz que representava. El miedo era saber que hay coisas neste deserto que não necessitam estar vivas para ser justicia. Esse hombre nunca estuvo vivo. El viento soplou aquela noche. Por instante, entre las sombras del desierto,
Alguns juraram ver lá a silhueta de um ginete solitário observando desde lá a oscuridade. Todos lá temiam medo, hasta que descobriram que o verdadeiro terror não era enfrentá-lo. E o verdadeiro terror era saber que eu nunca se irá. Fen.